Una nota posteada a nombre de Heather Digby que parte del punto de que la falta de empatía de Donald Trump, más que inquietante, es peligrosa. La autora apela a varios ejemplos muy sensibles para sostener su punto de vista, como los dichos de Trump frente al operativo de apoyo a Puerto Rico tras el paso del huracán María. Un estudio difundido a finales del mes de agosto y que fue encomendado por el gobierno de Ricardo Rosselló al Instituto Milken de la Salud Pública de la Universidad George Washington, realizó una amplia investigación sobre las víctimas mortales del huracán María. Entre las conclusiones destaca que el número de víctimas mortales asciende a 2.957 personas, el doble de lo que había informado el registro demográfico del Estado asociado. El artículo de Digby, escrito al paso del huracán Florence por las Carolinas, denuncia la falta de empatía de la visión trumpiana que suele presumir de exitoso el operativo en Puerto Rico a pesar del altísimo número de defunciones y de las miles de personas que quedaron sin hogar. Otro poderoso ejemplo al que acude la autora es en la fotografía de Trump el pasado 11 de septiembre. El mandatario había viajado a Pensilvania para participar en las actividades en las que se rendiría tributo a las víctimas del vuelo 93. En ella se puede observar un gesto presidencial que fue calificado como inapropiado en el marco de la solemnidad requerida por el doloroso recuerdo, ¿no? La fotografía fue compartida miles de veces en redes sociales y no faltaron las referencias a ocasiones anteriores en las que Trump ha realizado declaraciones cuando menos cuestionables sobre el 11. Recordaron la entrevista que ofreció al magnate en la que advertía que tras la caída de las Torres Gemelas, la Torre Trump se convertiría en la más alta del centro de Manhattan. De acuerdo con una nota informativa de Univisión, en otra ocasión el empresario también afirmó en falso que cientos de musulmanes habían festejado en New Jersey. Frente a un mandatario así, entonces vale la pena reflexionar sobre el panorama sociopolítico de los Estados Unidos que se manifestó en las elecciones del año 2016. ¿Cómo termina una persona como Donald Trump ocupando el Salón Oval? ¿Qué dice esto de la sociedad estadounidense? Es preciso recordar que Trump obtuvo el beneficio de los colegios electorales. El voto popular, en cambio, favoreció a Hillary Clinton. La democracia en Estados Unidos no existe. El pueblo tiene cada vez menos voz, tiene cada vez menos voto. Por otra parte, las alternativas políticas deambulaban entre una persona con rasgos psicopáticos, dicho esto por expertos, y una criminal de guerra, dicho esto por el prontuario de la Clinton. En el año 2014, los profesores Martin Gilles de la Universidad de Princeton y Page de la Universidad de Northwestern determinaron, bajo parámetros de rigor científico, que Estados Unidos está dominado por una élite rica y poderosa. De acuerdo con los investigadores, si la formulación de las políticas está dominada por las organizaciones empresariales poderosas y un pequeño número de estadounidenses ricos, entonces las pretensiones de Estados Unidos de ser una sociedad democrática están seriamente amenazadas. Sin embargo, esto no niega el hecho de que 62.984.825 votantes favorecieron a Donald Trump en las elecciones del 2016, aunque en la actualidad la desaprobación de Trump alcanza un 56% frente a un 38% que le respalda. Existen ciertos códigos sociales que fueron estimulados, que se tradujeron también en un respaldo importante, aunque no mayoritario, en esa sociedad. Cuando se aborda el análisis de los códigos sociales que influyen en la toma de decisiones de los electores, no existen verdades absolutas. Son múltiples los factores que determinan el triunfo o las derrotas de los políticos. Hoy haremos un repaso por algunos estudios recientes que intentan dar una respuesta, o varias, al surgimiento de la administración de Donald Trump. Un estudio realizado por académicos de la Universidad de Boston y de la Universidad de Leyes de Minnesota se basa en la llamada brecha de víctimas de la guerra. El informe que cada vez más está surgiendo en comunidades norteamericanas en las invasiones de las comunidades
cuyos jóvenes no son afectados por la guerra. Este análisis demostró una relación significativa entre la tasa de sacrificio militar de una comunidad y el apoyo electoral a Donald Trump en estados claves como Pensilvania, Michigan y Wisconsin. A partir del 2016, analistas y políticos atribuyeron el triunfo del magnate a la llamada ansiedad económica. Sin embargo, varios estudios parecen demostrar que esa variable no fue tan influyente como se esperaba. Otros factores intervinieron en una serie de tendencias que empiezan a llamar la atención. El nivel de estudios entre los caucásicos, su visión sobre el racismo, sobre cuestiones de género o migración. Según Pew Research Center, 2/3 de los blancos no escolarizados a nivel universitario votaron por el republicano en comparación con el 28% que se inclinó por Clinton. En mayo del 2017, Daniel Cox, Rachel Lineage y Robert Jones publicaron una investigación realizada bajo el patrocinio del Public Religion Research Institute y la revista The Atlantic. La investigación se centró en el análisis de los datos de caucásicos pertenecientes a la clase trabajadora por el interés de descubrir cuáles factores influyeron en este grupo al punto de que apoyaron a Trump con un margen de 2-1. El único factor adicional que pudo haber influenciado en la contienda fue la identificación partidista con los republicanos. De hecho, los que sentían ansiedad económica eran más propensos a identificarse con Hillary Clinton. Desde el punto de vista sociológico, este trabajo es muy resaltante porque deja varias señales de alarma, entre ellas el temor sobre el desplazamiento cultural, que es lo que ellos llaman a eso que engloba a los que creen que Estados Unidos necesita protección contra la influencia extranjera. Ese grupo es 3,5 veces más proclive de apoyar a Donald Trump. Los que favorecen la deportación de migrantes son 3,3 veces más propensos a apoyar a Donald Trump. Otro aspecto muy importante es que el 65% de los caucásicos de la clase trabajadora consideran que la cultura y el modo de vida de los estadounidenses ha disminuido desde la década de los 50. El 48% de ellos dice que se sienten extraños en su propio país. El 68% de los caucásicos sin estudios universitarios considera que debe protegerse de la influencia extranjera del país. El 62% considera la migración una amenaza y solo el 30% cree que los que llegan a Estados Unidos pueden fortalecer y favorecer a esa sociedad. Quizás la cifra más sorprendente viene a continuación, y es que el 52% de los estadounidenses caucásicos sin estudios considera que la discriminación contra los blancos se ha convertido en un problema tan grande como la discriminación a los afroestadounidenses y otras minorías. En contraste, el 70% de los estadounidenses blancos con estudios universitarios no están de acuerdo. Otros hallazgos de este estudio son la tendencia de la clase obrera caucásica sin estudios a identificarse con proyectos conservadores y con estilos de gobernanza abiertamente autoritarios. En el mes de enero del 2018, otro estudio efectuado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts partió de la misma preocupación sobre el grado de instrucción académica entre los votantes caucásicos en las elecciones del 2016. Se trata de la mayor brecha del grupo desde las elecciones de 1980. De acuerdo con los expertos, Trump ganó más del 70% de los votos de los dos partidos entre los blancos sin título universitario. El informe indica que las actitudes de racismo y sexismo estuvieron fuertemente asociadas con la elección del voto en el año 2016, incluso después de considerar al partidismo, a la ideología y a otros factores estándar. Explican que el magnate con frecuencia violó las normas que suponen una inhibición de los políticos al momento de hacer llamamientos explícitamente racistas, lo que supuso un estímulo para un sector de la población que está convencida de que debe conservar su identidad grupal en unas elecciones, además, que iban a suceder al primer presidente afroestadounidense y que confrontaban al magnate con la primera mujer postulada
como candidata a la presidencia. La preocupación de los expertos queda en el aire y es la siguiente: ¿es esto una aberración pasajera o el inicio de una tendencia? Concluyen, y cito: si los republicanos ven pocas perspectivas de ganarse a las minorías raciales o étnicas en el futuro cercano, tienen dos opciones: moderar sus recursos para restaurar su ventaja entre los votantes blancos más educados, o repetir la estrategia de Donald Trump para maximizar su apoyo entre los blancos menos educados. Fin de la cita. La construcción de este mapa de la sociedad caucásica estadounidense requiere precaución, porque no se trata de que estos ciudadanos desean alcanzar ciertos niveles académicos que efectivamente les han sido negados por lo costoso que puede resultar la educación universitaria en ese país. Trump llegó, por ejemplo, nombrando a una enemiga de la enseñanza pública como secretaria de Educación, y esto no modificó radicalmente esas opiniones. Muchos de ellos consideran que el futuro está más asociado a una buena inversión que a un título académico. Esto nos lleva a un cuarto estudio, y es el de Diana Monst para la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, que considera que la amenaza de perder el estatus fue más influyente que las dificultades económicas en la elección del 2016. Coincide con los estudios anteriores en que los votantes de Hillary Clinton pues informan más de dificultades económicas que los votantes de Donald Trump. Y concluye que en cambio las actitudes sobre raza, sobre etnia, estaban más fuertemente relacionadas con la forma en la que votaron las personas. Esta semana fue publicado el más reciente informe, y es de Robert Griffin y John Seitz, y lo difundieron en la página web del Grupo de Estudios de Votantes del Democracy Fund. Un análisis además que predice que la prosperidad económica, o su ausencia mejor dicho, es ya un aspecto que juega abiertamente en contra del magnate. Citamos a los autores: el presidente Trump ya es menos popular que los presidentes anteriores y de los que presiden economías igualmente robustas. Cualquier aumento en la angustia económica plantea un riesgo real para sus perspectivas de reelección, así como para las perspectivas de otros candidatos republicanos. Según Pew Research Center, Trump ha cumplido las expectativas del público sobre su presidencia, y esto no habla necesariamente de apoyo, sino de las creencias que ellos tenían al momento de conocer los resultados electorales. El 62% de los estadounidenses considera que Estados Unidos no ha mejorado su posición en el mundo con el liderazgo de Donald Trump. Trump es un síntoma de la decadencia. Recientemente James Petra Research Center un artículo en el que reflexiona sobre las derrotas de Estados Unidos en las guerras del siglo XXI, mencionando además tanto a las convencionales como a las no convencionales. Este es el aspecto que finalmente determina la política exterior norteamericana, el conflicto. A juicio de Petras, Estados Unidos, a pesar de tener el presupuesto militar más grande del mundo, no ha logrado ganar una sola guerra en el siglo XXI. Continúo con la cita. Estos incluyen Afganistán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Palestina, Venezuela y Ucrania. Además de las agencias secretas de inteligencia de Washington, han financiado 5 grupos terroristas sustitutos en Pakistán, China, Rusia, Serbia y Nicaragua. Estados Unidos invadió países, declaró victorias y posteriormente se enfrentó a la resistencia y a la guerra prolongada, que requirió una gran presencia militar de los Estados Unidos para proteger meramente los puestos de avanzada de la guarnición. Las guerras no se ganan solo con armas. De hecho, los bombardeos intensos y las ocupaciones militares extendidas aseguran una resistencia popular prolongada, retiros y derrotas definitivas. Fin de la cita. Petras no menciona, al menos por ahora, ¿no?, la lucha interna del imperio, aunque ciertamente no la han ganado por la vía de las armas. Retumban pues las sabias palabras del libertador en Angostura: por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.